Lo vamos a tratar de explicar en la tarde de hoy, siguiendo los pasos con los que han trabajado en la clase de la mañana, cuestión de que no haya ninguna alteración en el orden, o sea, vamos a tratar de seguir el mismo formato y como siempre vamos a ir resolviéndolo entre todos, tengan a mano una calculadora porque voy a necesitar ayuda de ustedes. Algunos pasos están hechos, pero otros quiero que lo hagamos entre todos, cosa de que sea un poquito más, pensando ya la presencialidad, un poquito más activa la clase. ¿Ah? Así que vamos de a poco empezando a trabajar con una función de ese estilo. ¿Quién me puede decir qué función es esa que aparece ahí? No me dejen solo. A ver, ¿qué función es esa f de x igual paréntesis, x cuadrado más 4x, todo eso al cuadrado? Polinómica. Muy Cuadrática. bien. Dijeron, las tres que dijeron tres cosas distintas y tres cosas bien. Es polinómica, es compuesta y es cuadrática elevada al cuadrado. O sea que, ¿con qué grado va a quedar si yo desarrollara esto? ¿Se acuerdan lo que era el grado de la función, no? Grado 4. Muy bien, grado 4, Florencia. Y pregunto, nada más que para sacarme una duda, porque ya empezamos re bien con las respuestas, pero quiero saber esto. ¿Puedo hacer distributiva ese cuadrado para ese término y ese cuadrado para ese otro término? No, tenés que hacer el cuadrado del binomio, creo que se llama. Bien, Danisa, perfecto, muy bien, genial. Bueno, listo, ya con estas 4 respuestas usted ya podría dar por terminada la clase y podríamos empezar otro tema nuevo, pero muy bien, esto es bueno. Entonces, sí, otra, la quinta pregunta, a ver. Esta función que es polinómica, ¿qué le pasará al dominio de la función polinómica? Son todos los reales. Muy bien, son todos los reales, perfecto. Entonces, bien Agustín también en el chat, nuestra primera condición, siguiendo el cronograma de trabajo que habían hecho ustedes hoy a la mañana con Sergio, decía que tenemos que escribir el dominio de esa función. Entonces, el dominio de nuestra función podemos escribirlo tranquilamente como que todas las x que pertenecen a los reales, ¿ah? O directamente poner reales. ¿Ah? Esta sería una de las formas. Yo lo voy a borrar, esperen un segundito, así lo escribo más lindo. Y una opción sería poner directamente reales o R. Primera condición, por ser una función polinómica. No son las funciones más comunes de aparecer en un parcial o en un cuestionario, pero resulta que a veces aparecen, y lo he visto en varios cuestionarios, y las respuestas a veces se complican ustedes tanto porque buscan cuestiones que son más fáciles de lo que ustedes a veces piensan. Entonces, una función polinómica, su dominio son los reales. Vamos a calcularle los ceros a esa función. Si calculamos los ceros, serían, a ver quién me dice qué es gráficamente los ceros o las raíces de una función. ¿Cómo? ¿Qué sería gráficamente los ceros o las raíces de una función? El corte con el eje X. Muy bien, la intersección de la gráfica con el eje de las X. Perfecto. Yo esto se los aclaro y lo vuelvo a decir, tengan mucho cuidado con no confundir esto, porque después acá se va a presentar lo siguiente, y ustedes ya lo están haciendo este trabajo. Cuando yo igualo la función a cero, yo lo que encuentro son los ceros. Los ceros que son ¿qué? Los lugares o los puntos del eje X donde la función o la gráfica de la función que estoy buscando lo corta o lo intersecta sería. Pero cuidado porque después el próximo paso que viene es calcular la derivada de nuestra función y también igualarla a cero. Entonces una pregunta podría ser, si yo Profe, sí, disculpe, decime. yo siempre me confundo cuando hay que determinar los máximos y mínimos con los ceros de la función original y de la función derivada. Eso Muy bien. ahí me confundo siempre. Es que eso es justamente eso lo que yo estaba diciendo, Flor. Cuando vos trabajás con la función original, ¿ves? La que te dan tal cual y la igualás a cero, eso que son los ceros de tu función, ¿está bien? No son puntos críticos ni máximos ni mínimos. ¿Está? Con este procedimiento, nosotros vamos a sacar la intersección de la función
con el eje de las X. No se te tienen que cruzar por ningún lado de tu cabeza, que con esto vas a sacar puntos críticos. ¿Por qué? Porque los puntos críticos van a ser los ceros ¿de quién? De la derivada de tu función. Entonces, a la función que a vos te dan, la igualás a 0 y sacás, como dijeron las chicas hoy, los cortes de la función con el eje X. Cuando tengamos la derivada de la función y a esa nueva fórmula, a esa nueva función, la igualemos a 0, es porque ahí estamos buscando lo que se llaman puntos críticos, que pueden coincidir o no con estos que están acá. Normalmente no coinciden. Ahí, perdón. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ahora sí pueden coincidir con los ceros, digamos, de la función original. Pero no es normal eso. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Bien. Por eso vos siempre tenés que hacerte un cuadrito, una hojita de cosas donde vos digas, con las palabras de ustedes, a la función la igualo a 0, corte con el eje X. A la derivada la igualo a 0, busco los puntos críticos. ¿Está? No estoy haciendo lo mismo porque estoy trabajando con dos funciones diferentes. Por lo tanto, los resultados me van a dar información distinta de la gráfica de la función. Pero los dos se igualan a 0. Entonces, por ahí decís, ¿y qué tienen que ver los ceros de la función con los ceros de la derivada? Uno me da el corte con el eje X, con la función original. El otro me da los posibles puntos críticos que van a después ser o máximos o mínimos. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Perfecto. Igualo esto a 0. ¿Quién me dice cuánto vale X1? Y acá comienzo a pedirles ayuda. ¿Y cuánto vale X2? ¿Cómo haríamos este pasaje de términos? 4 y 0. Muy bien. ¿Te animás a contarme qué hiciste, Denise? Vi cuál hacía 0 la función. Camila, muy bien. Igualaste a 0 la función. ¿Después qué hiciste? Reemplacé la X por el número que creía que era y vi si me daba 0. Nada más. ¿Y cómo, a ver, ¿y cómo sabías que era 4, menos 4 y 0? ¿No lo hiciste analíticamente? O sea, vos probaste con menos 4 y 0 y esto se transformó en 0 y ya dijiste que los ceros eran esos dos. Vos estás diciendo que los ceros son menos 4 y 0. ¿Eso es así, Camila? Sí. Muy bien. Ahora yo te pregunto algo. Si vos estás con un tiempo limitado para vos y para todos y te pasás probando, ¿no hay una forma más fácil que la matemática te dice de cómo hacer este pasaje de términos o resolver esta ecuación para no estar probando? ¿Alguien se anima a ayudarme? Factor común. Muy bien. Perfecto. Factor común. Y antes del factor común, ¿qué tendría que hacer? El paréntesis, el cuadrado. Muy bien. ¿Y si es ¿Puedo algo hacer más? la resultante de ahí adentro? ¿O no? Esperen un segundo. Muy bien. Qué lindo cuando opinan mucho así, me encanta. Primero, factor común estoy de acuerdo. Lo voy a escribir acá al costado. Resolvente estoy de acuerdo. Resolvente, me las confundo. No pasa nada. Pero acá hay un cuadrado, chicos. Alguien dijo desarrollar un cuadrado y tenía razón. Nos estamos olvidando de este cuadrado. Mi pregunta es, ¿yo no lo puedo pasar para el otro lado ese cuadrado y que a mí la ecuación solamente me quede una cuadrática? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué dicen? Si yo lo paso al cuadrado ese como raíz para el otro lado, ¿me queda igual? ¿Me queda raíz de 0? ¿Sí o no? Sí. Y acá sí, entonces me alivio de hacer el cuadrado de un binomio. Y puedo hacer factor común, que sería hacer ¿qué? Sacar factor común X, como alguien dijo ahí, no alcancé a visualizar quién era, entonces acá me quedaría X más 4. Esta es una de las opciones, totalmente válida. ¿Y qué voy a hacer una vez que tengo el factor común igualado a 0 en forma de producto? Por un lado, igualo a 0 el primer factor, que sería X, y ahí encuentro la primera solución. Y por otro lado, igualo a 0 el segundo factor, que sería X más 4 igual a 0, despejo la X, y ahí obtendría el segundo 0 o raíz de la función,
que sería, como dijo hoy Camila, menos 4. Entonces, acá es una de las formas... Profe, ¿y por qué queda una sola X afuera del paréntesis? Muy bien, me parece perfecto, ya voy con vos. ¿Por qué queda una sola X afuera del paréntesis? Porque, si vos te acordás lo que era el factor común, esta X al cuadrado acá está diciendo que en ese término yo tengo una expresión que puede estar escrita como X por X. Entonces, en un primer término tengo X por X, en otro término tengo 4 por X. En los dos términos hay una X que se repite. Esa X que está ahí y esa X que está ahí, que sería la que yo voy a sacar afuera como factor común. Cuando vos revisás, ¿qué te queda en el primero? Este que tenía 2X va a quedar una sola, y este que decía 4X va a quedar el 4. ¿Se entiende? Ahí está. Muy bien, Camila. Ahora, ahí saqué las dos respuestas y coincido con Camila. Pero, ¿y si alguien quiere hacer la resolvente? Está totalmente habilitado y tiene que recordar que solamente necesito ubicar cuánto vale A, cuánto vale B y cuánto vale C. Hay gente que esto es como la Biblia, le resulta mucho más práctico que hacer cualquier otra cosa. Síganlo haciendo porque no van a llegar a resultados diferentes. A vale 1, B vale 4 y C vale 0. Con esos elementos, utilizando x al cuadrado más 4x sin la necesidad de hacer factor común, yo voy a llegar a los mismos resultados que saqué acá. Entonces, Camila, creo que habías dicho al principio que eran menos 4 y 0, ahora nos ponemos totalmente de acuerdo, pero Camila, no te me olvides de algo. Si a vos te toca justificar, tenés que hacer sí o sí este desarrollo analítico para llegar a los resultados. Y como sugerencia, a veces no es lo más fácil ir probando, porque es más fácil aplicar o el factor común o la resolvente porque estoy en una ecuación de segundo grado. Vamos. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Alguna pregunta? Borro así no rayamos toda la hoja. Esto es algo que ya lo sabemos hacer, ya sabemos encontrar los ceros. ¿Qué nos tienen que dar estos dos valores? Esto ya lo vamos a anotar. Estos dos valores nos tienen que dar, cuando hagamos el gráfico, yo lo voy a poner acá en forma parcial, digamos. Cuando hagamos el dibujo, ¿qué es lo que acabamos de hacer nosotros? En el eje de las X, nuestro gráfico, que todavía no sé cuál va a ser, pero ya voy sacando datos, va a pasar por dos puntos. Sí o sí va a pasar por el 0, y sí o sí va a pasar por el menos 4. Esa es la información que acabo de obtener a partir de esta simple cuenta de una ecuación de segundo grado. Entonces seguimos. Ya tengo los ceros. Cuando yo saco los ceros, ahí está lo que por ahí preguntaba Florencia. ¿Qué son los valores que anulan la función? Puedo encontrar positividad y negatividad. Es decir, ¿qué puedo hacer ahora? Y puedo elegir algún valor antes del menos 4, un valor entre el menos 4 y el 0, otro valor entre el 0 y el más infinito. ¿Para qué? Para poder ver si la función viene por encima del eje de las X o por debajo del eje de las X. ¿Cuál es mi sugerencia acá? Para no perdernos haciendo tantas cuentas, porque después que vendría la asíntota vertical y la asíntota horizontal. ¿Qué es lo que les sugiero? Una vez que yo encontré los ceros, encontré el dominio, me voy al GeoGebra y hago el gráfico. ¿Y qué me tengo que acordar? Que por menos 4 y por 0 mi función pasaba. Entonces, fíjense, ahí está el gráfico de la función que ustedes acaban de encontrar y que yo les había propuesto al principio. Miren, ¿por dónde pasa la función? Corta el eje de las X en el 0, en el menos 4, y corta el eje de las X en el 0. Entonces, si yo miro este ejercicio o este gráfico, ¿cuál sería el conjunto de positividad? Desde menos infinito a más infinito. Todo el dominio. Ay, cómo cayeron en la trampa, no te puedo creer. A ver, Sería de De menos infinito a menos 4, de menos 4 a 0 y de 0 y de 0 a más infinito. Muy Así. bien. Ahora sí me gustó. ¿Por qué el primero no servía? Porque en el menos 4
y en el 0 la función no es positiva, la función es 0. Entonces, ¿yo qué tengo que decir? La positividad va a ir desde menos infinito hasta menos 4. Unión desde menos 4 hasta 0. ¿Se entiende esto? Este es un error y cayeron muchos sin querer, ¿eh? Desde menos 4 hasta 0. ¿Ven? Ahí lo que estoy haciendo es decir, mira, en esta parte la función es positiva, pero el menos 4 no sirve. ¿Y por qué no sirve? Porque el menos 4 calculamos recién que era un 0, y un 0 no es positivo. Y el último dominio es de 0 a más infinito. Muy bien, ¿eh? Caímos sin querer en esa pregunta, pero buenísimo, porque a veces nos apuramos a decir, con ese dibujo son todos los reales. No. En el menos 4 y en el 0, la función es 0, no es positiva. ¿Tiene asíntotas? No. No tiene asíntotas ni vertical ni horizontal porque es una función polinómica. ¿Vamos bien hasta acá? Acá es donde yo tengo, ¿ven lo que yo les digo? Una vez que yo saqué el dominio y saqué los ceros, me voy al GeoGebra y veo el gráfico. Si el gráfico coincide con los valores que yo tengo, esos valores exactos me van a dar la posibilidad de sacar positividad y negatividad a partir del cálculo de los ceros. Todavía no estamos hablando de la función derivada, estamos hablando de la función original. Pero yo les voy a hacer una pregunta, porque ustedes ya saben trabajar con el gráfico de la derivada. Si ustedes miran este gráfico, ¿me pueden decir dónde puede haber máximos o mínimos? Menos 4, 0 y D, o sea, menos 2. Menos 4 sería un máximo o un mínimo. Mínimo. Muy bien. Mínimo. Y 0 también un mínimo. Y 0 Y también. menos 2 un máximo. Muy bien. Y acá, esto que les voy a decir, anótenlo porque yo sé que aparecen los gráficos después. Cuando yo miro la gráfica de la función a simple vista, ¿está? Y veo posibles mínimos y máximos. Todavía no lo he corroborado con la derivada primera, que es lo que vamos a hacer en un ratito. Mi pregunta es, ¿qué pasará con esos puntos si yo tuviera que hacer el gráfico de la derivada primera? En menos 4, en menos 2 y en 0. Esta es una pregunta de coloquio. Serían las raíces de la derivada. Muy bien, y acá atentos, serían las raíces o los ceros de la derivada. Perfecto. O sea que el gráfico, ¿qué sería? ¿Qué haría el gráfico de la derivada en este lugar, en estos puntos? Cortar el eje X. Muy bien, fíjense, en este lugar y en este lugar, cuando yo haga el gráfico de la derivada, sí o sí la función va a tener que estar pasando por esos lugares. ¿La función qué? La función derivada. ¿Se entiende? Esto Sí. anótenselo. Más o menos. ¿Vamos de vuelta? Sí, no me queda muy claro. Bueno. ¿Por qué en esos puntos? ¿Los ceros está bien? Sí, sí, Bien. lo entendí. Después, visualmente dijimos que este menos 4 es un mínimo, este 0 es un mínimo, y este 2 negativo es un máximo. Hasta ahí también va bien. Pero eso lo hicimos visualmente. O sea, nosotros miramos y decimos, este es el punto más alto, este es el más bajo y este es el más bajo. Ahora, si yo tuviera que hacer eso hablando de la función original. Si yo te diera el gráfico de la derivada, y ahora está hecho, después lo vamos a ver bien, ¿qué tiene que pasar con la derivada, la gráfica de la derivada en esos puntos? Tiene que pasar cortando el eje X por menos 4, tiene que pasar por menos 2 y tiene que pasar por 0. ¿Por qué? Porque la condición para que existan los puntos críticos es aquellos puntos donde la derivada se anule en una función polinómica. Entonces, si ustedes me permiten un segundo, yo voy a pasar un poquito más adelante. Acuérdense de este grafiquito y les voy a mostrar el gráfico de la derivada. Así no nos mareamos tanto. Miren lo que va a venir acá. Entonces ahí está. Fíjense. ¿Qué tenía que pasar en el menos 4? ¿Qué tenía que pasar en el menos 2? ¿Y qué tenía que pasar en este otro que está acá?
¿Ven? En esos lugares donde el gráfico de esta función, ¿y ahora quién es? Esta función es la derivada. En esos lugares donde había un mínimo, un máximo y un mínimo, la derivada se hace 0. Y miren, me voy a adelantar un poquito más y voy a pasar al próximo gráfico que tengo acá, a ver si no nos perdemos. Estos son los gráficos que marean. Miren, parémonos en -4. El gráfico verde era la función original. Dijimos que ahí había un mínimo. ¿Qué pasa con el gráfico fucsia este que está acá rosa? Ahí está el 0 de la derivada. El otro máximo estaba en -2, el otro punto crítico. Porque miró el dibujo y era un punto de los más altos. ¿Está? ¿Y qué pasa acá? La derivada corta el eje X. Sigo por el verde, que es el original. Dijimos que en el 0 había un mínimo. ¿Y qué pasa con el gráfico de la derivada? En ese lugar corta al eje de la 0. A ver si ahora quedó un poquito más claro. Sí, ¿Sí? ahora me quedó más claro. Entonces, miren esto, acuérdense de estas cosas. Cuando yo calculo los ceros de la función, no estoy sacando ni máximos ni mínimos. Cuando yo calculo los ceros de la función, estoy buscando solamente el corte con el eje de las X. ¿Eso qué me va a dar? La posibilidad de que yo pueda, con un gráfico aproximado como el que hicimos acá, de encontrarme con los conjuntos de positividad y de negatividad. En este gráfico en particular, mirando, pude ver que hay puntos que ya se ve que son máximos o mínimos. ¿Qué me va a tener que pasar con esos puntos que yo vea? No los puedo decidir ahora y decir que son máximos y mínimos. Voy a tener que hacer algún procedimiento. Entonces, ¿qué es lo que acabamos de hacer recién? Sabemos que los puntos críticos en esta función polinómica son los lugares donde la derivada se anula, que es lo que vamos a hacer ahora. Entonces, ¿qué nos tendría que dar como valores de x cuando igualemos la derivada a 0? Nos tendría que dar -4, nos tendría que dar -2 y nos tendría que dar 0. Y como ustedes recién vieron, es verdad, porque el gráfico pasaba de la derivada por dónde pasó. Pasó por -4, pasó por -2 y pasó por 0. Entonces, vamos a calcular los puntos críticos. Derivamos la primera función, la función que nos dieron. Hoy dijeron al principio que era una función compuesta. Entonces, fíjense, derivo como potencia, baja el 2, este de paréntesis queda exactamente igual, y nos quedaría elevado el exponente 1, que ya no lo escribimos, y ahora hago la derivada del paréntesis, que sería 2x más 4. Derivada primera. Esa derivada primera está allí, es una nueva función que no nos dice nada. Para que nos empiece a contar algún detalle de la gráfica, ¿qué vamos a hacer? La vamos a igualar a 0. Cuando la igualamos a 0, nos encontramos con una ecuación de vuelta bastante intensa, pero que se resuelve muy fácil. Fíjense, ¿cómo la vamos a resolver? Hay una multiplicación. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Cada paréntesis lo voy a igualar a 0. Entonces, si yo a este paréntesis lo igualo a 0 y a este paréntesis lo igualo a 0, me encuentro con dos ecuaciones fáciles. En este caso, la ecuación va a ser una ecuación cuadrática, donde x al cuadrado más 4x igual a 0 me va a dar dos resultados, porque en esta parte me queda una ecuación de segundo grado que ya la resolvimos. ¿Está? ¿Se acuerdan que esto daba dos posibles valores? Uno era -4 y el otro era 0. ¿Está bien? Después, ¿qué más hicimos? ¿O qué tenemos que hacer? Acá tengo dos puntos críticos de los tres que teníamos que encontrar. Por otro lado, voy a igualar 2x más 4, también lo voy a igualar a 0, porque para que un producto sea igual a 0, cada una de las partes que componen ese producto tienen que ser igual a 0. El único que en este caso no lo vamos a igualar a 0 es al 2. Voy a despejar la x, y esto me va a dar -2. Fíjense qué cosa, ¿no? Los tres puntos en los cuales nosotros vimos, o a simple vista vimos, que había o mínimos o máximos, ¿quiénes eran? Habíamos dicho que este -4 era un mínimo, que este 0 era un mínimo y que este -2 era un máximo. Acá lo que estamos acabando de hacer es encontrar los lugares donde la derivada se anula, o sea, esos lugares que están ahí son los que nosotros vimos con el gráfico
pero ahora lo estamos justificando. Y esa justificación dice que los tres resultados que encontramos son los valores que anulan la función derivada. ¿Qué quiere decir esto? Que la próxima pregunta que viene va a ser, buenísimo, esos tres valores, que ya sé si son puntos críticos, ¿puedo asegurar que lo son? ¿Qué tendría que hacer? A ver si Tomar se... antes y después de los puntos. De signo. Muy bien. Estudiar qué pasa antes del -4, qué pasa entre el -4 y el -2, qué pasa entre el -2 y el 0, y qué pasa del 0 para la derecha. ¿Analizando qué? Profe, Sí. yo me perdí de dónde salió el -2. El -4 y el 0 sí, pero se me cortó y no vi de dónde salió ahí el -2. Porque ya cuando entré ya estaba así. Perfecto, Camila, no hay ningún problema. Mirá, lo que hicimos fue esto. A 2x más 4 le igual a 0. El 4 que está sumando pasa restando y el 2 que está multiplicando pasa dividiendo y de ahí sacamos el -2 que sería este valor que está acá. ¿Bien? Ahí está, gracias. No, por favor. Entonces, eso que nosotros vamos a hacer es lo siguiente. Encontramos los tres lugares que anulan la derivada. ¿Qué vamos a hacer con el criterio de la derivada primera? Vamos a reemplazar por algún punto que nosotros elegimos y que esté dentro del dominio para ver qué signo tiene la derivada primera en cada uno de esos lugares. Entonces, hasta acá estoy teniendo tres posibles puntos críticos. Coincide con el gráfico y con lo que nosotros visualmente pudimos observar. Seguimos estudiando esto y fíjense lo que vamos a hacer. Los intervalos que nos quedaron son de menos infinito a -4. Este es el formato que habían hecho hoy con los profesores a la mañana. De -4 a -2, de -2 a 0 y de 0 a más infinito. Recuerden que estos intervalos están basados en aquellos puntos donde la derivada se anula. No se mareen, no volvamos hacia atrás. Estamos trabajando con la derivada. Habíamos encontrado tres puntos. Bien, esos tres puntos son -4, -2 y 0. Esos son los que me arman los intervalos. Con eso, perdón, profe, con eso hay que tomar, claro, los intervalos. ¿Por qué? Porque vos estás buscando acá, Flor, el signo de la derivada primera. ¿Y qué quiere decir esto? Que en estos lugares, en -4, en -2 y en 0, tu derivada se hizo 0. Entonces ahora vamos a estudiar en esa misma derivada qué pasa antes, qué pasa en este otro intervalo, qué pasa en este otro y qué pasa en el último intervalo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. ¿Y qué número elijo? ¿Qué número elijo? Elijo cualquiera, cerquita de esos puntos. En este problema, en esta función, como el dominio no tiene problemas, no hay drama el número que elijan. Pero siempre es conveniente que ustedes elijan algún número que ande cerca para no complicar por ahí algo que tenga que ver con el dominio en otra función. Entonces, acá necesito ayuda de vuelta. Elijo x menos 5 en este intervalo, entre -4 y -2 elijo -3, entre -2 y 0 elijo -1, y de 0 a más infinito elijo 1. ¿Tienen ganas de elegir fracciones? Ustedes son dueños. ¿Está? Acá pueden elegir, por ejemplo, qué sé yo, del 0 al más infinito, 17 tercios. Yo respeto cada uno de ustedes, la decisión la toman ustedes. Total, acá, ¿qué vendríamos a hacer ahora? En la derivada de la función, vamos a reemplazar las x por -5. ¿Está? Entonces, a ver, vuelvo un poquito para atrás, así nos acordamos cuál era la derivada de la función. ¿Cuál sería la función en la cual nosotros vamos a tener que reemplazar? En esta fórmula que está acá, vamos a ir reemplazando por cada uno de los números que estamos eligiendo de cada uno de los intervalos. Así no se me corta. ¿Hasta acá vamos bien? Sí. Sí. ¿Nos conectamos de vuelta, les parece? Cortamos acá, así no me corta la grabación y seguimos explicando desde acá. Bárbaro, chicos.